Cuando se enfrentan dos de los mejores equipos del fútbol argentino, hay que prestar atención, hay que ver cómo interaccionan, cómo salen esas chispas volando por todas partes y cómo cada figura, cada táctica, cada entrenamiento, cada planteamiento sale a relucir en los 90 minutos. Así que, sin más preámbulos, vamos con el que debía ser el partido de la fecha. Analizamos. Boca 0, Talleres 0. Y que no nos engañe el resultado, no estuvo tan mal como parece. Con suma velocidad me voy a sacar el peso de la mochila de decir quién fue el merecedor de este partido. Y voy a arrancar especificando que no hubo una gran diferencia entre los dos equipos, fue muy parejo. Además, ambos tuvieron sus virtudes, sus buenos tramos, además de sus errores, y que el empate no era un resultado descabellado. Pero, y de todas formas, para mí Talleres merece un poquito más. Y creo que un 1-0, principalmente teniendo en cuenta los últimos minutos del segundo tiempo, hubiese sido el resultado que más hubiese explayado lo que significó el partido en su desarrollo y en torno a los merecimientos que cada uno pudo ofrecer. Ahora, esto no quiere decir que Boca quede mal parado en este encuentro. Yo considero que en el segundo tiempo hubo un aspecto físico bastante evidente que retrata quizás una falencia en los controles, en la precisión, en el cuerpo a cuerpo que tuvo el Ceneice durante el segundo tiempo, que durante el primero no se notaba. Hubo una gran evidencia en los cambios de una mejor a que una mejora que apareció en la T que en Boca no apareció en torno a los revulsivos o las posiciones que fueron refrescadas. Y también una cuestión táctica que una vez que nos metamos en la parte principal, en el cuerpo, en la selva de este análisis, vamos a profundizar, pero que fue muy clave para que la T en el segundo tiempo por lo general sea un equipo que juegue cómodo, que no sufra tanto y que empiece a mostrar poco a poco más peligro. Pero el problema es que el primer tiempo, donde Boca fue superior, y el segundo tiempo, donde en 30 minutos era muy parejo y Talleres era un poco superior, no había grandes diferencias. Realmente hasta ese punto yo pensaba que el empate era lo más justo. Pero cuando llega a esos últimos tramos, donde Talleres ya encuentra muchos más espacios, encuentra combinaciones rápidas, encuentra en los revulsivos esas pequeñas cosas que le estaban faltando, como algún remate más preciso, como algún pase o algún pivoteo o alguna recuperación alta que antes no aparecía. Ahí es cuando llegan atajadas de Romero, alguna jugada peligrosa, esa de Bartichotto que después de un rebote que da el arquero de Boca le pega arriba y que hubiese sido el 1-0. Y que me parece que al final, como fueron varias en poco tiempo y que fueron justamente en un tramo del partido donde ahí se demuestra quién tiene más ganas de ganar, quién es el que está mereciendo más, creo que es súper importante y creo que es lo más justo darle ese poroto a Talleres y decir, ok, el momento más clave del partido fue el que jugó mejor, el que cometió menos errores y encima estuvo cerca de marcar. Por tanto, desde ese punto de vista merece, por la generación de juego, por la dinámica del partido y cómo se concreta, pero no porque haya dominado. Yo considero que ambos lograron dominar a su rival, nunca desde un punto de aplastarlo, replegarlo o generarle una ocasión tras otra. Me refiero más a estar más cómodo en el partido. Los dos consiguieron ese aspecto. Pero uno lo consiguió durante el primer tiempo y otro durante el segundo. Por eso, como va a pasar muchas veces, este es el típico caso de doble partido. En vez de jugar 1.90, acá jugaron 2 de 45. Y cada uno parece que fue de local. Uno en el primer tiempo, Boquita. Otro en el segundo, que es la T. Si nos ponemos a revisar las formaciones iniciales y conociendo bastante estos dos equipos debido a que son de estos que aparecen recurrentemente en copas y también que son llamativos o importantes para ver fecha a fecha, nos podemos dar cuenta que ninguno de los dos fue conservador ni se paró de una manera distinta a lo que lo suele hacerse. Aunque está bueno destacar algunas pequeñas irregularidades que pueden haber sido relevantes, como por ejemplo que haya jugado Taborda en vez de Zenón, que no es por un tema de elección sino más bien de lesión, pero de todas formas es un reemplazo de un jugador por otro que tiene ciertas similitudes pero que al mismo tiempo no son iguales, siendo Taborda un enganche más puro, con más regate y quizás más centralizado, y Zenón un jugador que hoy en día se dedica a soltar más la pelota en largo, ubicarse como extremo de vez en cuando y combinarse con los laterales, o sea que en cuanto a los roles, quizás Taborda beneficia más la distribución de juego, en cambio la finalización de esos pases está del lado de Zenón, y también del lado de Talleres, donde por ejemplo Bota jugó dentro de la línea de mediocampistas. Esto quiere decir que jugó con un 4-3-3 como lo suele hacer, pero en vez de jugar con 3 mediocampistas y Bota como uno de los extremos, jugó con Bota como uno de los mediocampistas. O sea, una formación mucho más ofensiva, porque tenías a dos mixtos, que vendrían a ser Ortegoza junto con Portillo, que los dos son buenísimos, y después dos extremos arriba, con Girotti más Bota, que juega donde quiere. Y creo que desde la
transmisión sentí que lo exageraron mucho. Yo creo que no tuvo un partido tan bueno. Esto no quiere decir que haya tenido destellos y que no haya tenido momentos en los que Boca realmente no supo cómo detenerlo, pero, viste, considerando lo que suele hacer ese hombre, este partido creo que no estuvo para nada dentro de lo que puede llamarse su mejor nivel. El primer tiempo da la sensación de que los dos intentaron hacer lo mismo. Esto quiere decir dominar el medio campo, ser el que tenga la pelota, y evidentemente ganó la pulseada fue Boca. Boca, a medida que fue pasando el tiempo, se hubiera arrancado un poco más incómodo. Creo que se notaba un poco la diferencia entre los dos equipos en torno a la capacidad de recuperación. Un equipo más mixto, Talleres, donde Ortegoza junto con Portillo recuperan, corren y hacen de todo. Y uno como Boca, que quizás sí tiene cierto esfuerzo X junto con Medina, pero que son jugadores que les gusta estar más sueltos, ¿no? Su talento y la condición en la que suelen jugar les permite tener que hacer menos esfuerzos. Hizo que quizás Talleres tenga un dominio del medio que hiciera que Boca no tenga la comodidad que suele tener en otros partidos. Pero poco a poco se fue torciendo y Boca, a través de una salida limpia, de una buena distribución de Paul Fernández, que se ubicó de muy buena manera todo el tiempo, de evitar que Talleres, cuando la tenga, la sostenga mucho tiempo y recuperando pelotas rápido, fue haciendo que Boca tenga más la pelota y que en esa posesión obliga a Talleres a tener que ceder o presionar. Y lo que eligió Talleres fue presionar, siendo un primer tiempo donde ambos equipos buscaban esa posesión y que por ende los dos presionaban bastante. Y esto abre mucho las puertas a de que haya momentos en los de que si Talleres presiona, hay dos opciones en cuanto a que salga bien o que salga mal en lo que la salida de Boca respecta. Cuando salía mal, por lo general, Boca no cometió errores garrafales, como le suele pasar en otros partidos, sino que simplemente fueron pelotas que perdió por dividirlas demasiado. Como por ejemplo una salida de Lema, una salida de Lolo, o hasta una salida de Paul o de los laterales. Pero también pasó que cuando presionaba Talleres, Boca salía jugando y ese es el mejor escenario. Porque ahí es cuando ya salteaste la primera línea de presión y tenés menos gente en adelante, que como encima está en una posición bastante ofensiva, es mucho más sencillo ir salteando. Porque lo que tiene la presión de bueno es que el primer pase es mucho más complicado. Pero una vez que vas cediendo las triangulaciones y pagaste la línea y después la segunda línea, cada vez se convierte en una jugada que era una salida supuestamente, pero que huele más a una transición. Porque había un adelantamiento, hay un retroceso que estás ejecutando mientras tanto el equipo estaba saliendo. Y eso a Boca lo benefició. Hay que decir que no generó demasiadas ocasiones de gol, pero sí tuvo una generación de juego interesante, con combinaciones que existieron y que se notaban bastante fluidas en intervenciones de, como ya dijimos, Paul, junto con Taborda, Medina con X Fernández combinándose con algún lateral como puede ser el caso de Blanco, también Merentiel retrocediendo, Cabrera retrocediendo, pivoteando y participando del juego. De esta manera Boca generó lo justo y necesario como para poder decir que tuvo un poco de peligro, pero así todo, si analizamos cualquier otro partido del Ceneice, notamos que en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad de tiros, centros, pases claves o la estadística que ustedes quieran recopilar, es poco. Pero tenía sentido que sea poco, porque el rival te obligaba a que de vez en cuando tengas que defenderte. Porque Talleres también tenía lo suyo. Creo que durante este primer tiempo no se terminó de determinar ese juego de Talleres más vertical, pero sí se vieron algunas situaciones, como por ejemplo es la del tiro que finalmente Romero le tapa a Bota levantando las manos tras un buen pase de Pietri. Pero las jugadas de Talleres no provenían tanto de un juego colectivo como el que hacía Boca, no porque Talleres no lo pueda hacer, sino porque en este partido no lo estaba pudiendo hacer, sino que provenía más de alguna recuperación alta a través de una presión o en alguna pérdida que tenía algún mediocampista o algún lateral de Boca. Por ejemplo, tuvo algunas pérdidas que fueron bastante importantes Sarachi en el primer tiempo, donde no estaba del todo cómodo del lado derecho, como evidentemente tiene todo el sentido del mundo, porque es una posición antinatural, o alguna pérdida de X Fernández o de Medina, que ambos muchas veces intentan hacer pases un poco arriesgados o incluso intentan gambetear y finalmente terminan perdiendo. Y ahí aparecían recuperaciones de Ortegoza, que tuvo varias, Portillo, que también tuvo un partido increíble en cuanto a la variedad de cosas que puede hacer, y alguna especie de contra, pero que en ningún momento hubo una ocasión en la de que Talleres tenga una contra de verdad, de estas que tenés muchísima velocidad, un jugador defensor retrocediendo a lo loco y que tiene un montón de recorrido que hacer, el del arquero que no sabe qué va a pasar. No, eran jugadas que consideramos transicionales, pero que están en el límite. No son realmente de esas hiperverticales que son tan difíciles de defender y que últimamente a Boca se le complican tanto. Ahí hay dos cosas que decir. Por un lado, Talleres no estaba tan parado de contra, entonces Boca no requería adelantarse tanto. Y por otro, bueno, Boca también estuvo un poco más cuidadoso y no cometió tantos errores en zonas tan peligrosas. Quizás cuando corría riesgos eran tan adelante que le daba un poco más de tiempo. Y Talleres tampoco soltó la pelota con tanta velocidad. De esta manera también, siguiendo a Bota, siguiendo a los extremos de buena manera, no se vio tan desbordado y el juego de Talleres no se ejecutaba con tanta frialdad como debiera hacerse
para que finalmente hagan la diferencia. Boca mete un gol y es un gol muy bueno a través de una jugada colectiva interesantísima. Pero es anulado. No voy a meter la polémica, no me importa. Considero que seguramente el VAR vio que era offside y debe ser offside. Pero la realidad es que el problema no es tanto que fue o no, sino que la transmisión no se vio que fue. Da la sensación de que la línea estaba mal trazada o de que no se notaba que había offside. Es un gran problema. Yo considero de que desde los árbitros tiene que siempre haber una imagen que le pueda mostrar a la gente que su decisión es correcta. Que yo no la cuestiono, quizás desde la pantalla de la que tienen ellos o desde alguna argumentación que puedan plantear y que quizás yo todavía no pude escuchar, existe un argumento irrefutable que hace que el gol sea anulado y que no haya discusión. El problema es de que eso no se mostró. Y para la gente, ya escuché a varias personas, fue realmente un robo o una cosa muy extrema de error arbitral, cuando considero que seguramente es mucho más sencillo de desmentir que otra cosa. Pero bueno, no me quedo con que sea offside, me quedo con que la jugada fue muy buena, con un Medina que hace un pase muy bueno pinchado a la espalda de la defensa y un X que se desmarca finalmente para asistir de primeras a Cavani. No fue gol, pero estuvo muy buena. Y también antes se vio una jugada muy buena con un centro de Blanco, un X que también penetra en el área, la va para atrás y ahí Merentiel le pega y tapa a Herrera. Las dos jugadas más claras del primer tiempo y también podrían ser las dos jugadas más claras del partido. Más allá de que una es offside y que al final la estadística no entra, no entró por esto, por tanto yo en cuanto a lo que significa la creatividad de juego la tomo en cuenta. Obviamente no quiere decir que por eso Boca merezca ganar. Punto totalmente separado. Simplemente estoy evaluando la capacidad que tiene cada equipo para crear. Que en alguna jugada de offside de Talleres pienso exactamente lo mismo. Ahora, este contexto era muy favorable a Boca porque Boca poco a poco tenía más la pelota, teniendo aproximadamente un 60% de la posesión, con Turri Cabal, que evidentemente la quería tener, porque ambos se disputaban. Entonces, como ambos se disputaban y un equipo tiene más que el otro, se genera el concepto de dominación involuntaria. O sea, la única manera de dominar a alguien, que el otro no quiera ser dominado y vos lograrlo de todas formas. Boca gana esa pulseada en el primer tiempo, pero la gana desde un punto de vista táctico, no desde un punto de vista de que logra sacar suficiente ventaja como para ganar el partido. Es importante, pero también es valioso para un equipo como Boca, que en general, cuando se enfrenta contra equipos más difíciles, no lo logra hacer del todo, que ya contra Fortaleza y contra Talleres lo haya logrado hacer. Que pueda imponer su juego en cualquier tipo de contexto es importante, aunque no hay que olvidar que, bueno, estamos hablando de que estaba jugando de local y que debe poder hacer eso todos los partidos sin importar quién sea, porque son los equipos que siempre aspira a más. Pero la T no se quedaba atrás y mostraba ciertos destellos. Pero creo que la clave de la clave de la clave fue el hecho de que supo cómo adaptarse a esta pulseada que estaba perdiendo. En el segundo tiempo hubo una idea que no sé hasta qué punto fue consciente, no sé hasta qué punto es un sobreanálisis, pero que yo noté muy claramente y que para mí le da la victoria en cuanto a esta tabla del merecimiento al equipo cordobés. Bueno, y salieron los tallarines. Y yo pienso que la clave del equipo que termina mereciendo un poquito más durante el complemento termina siendo el hecho de entregar un poco la posesión y dedicarse a esperar a que el rival cometa errores un poco más adelantados en la cancha. Porque cuando vos presionás y la presión no surte efecto, además de cansarte presionando, puedes quedar mal parado. Y esa disputa del balón que estaba ganando Boca era a través de un equipo rival que estaba esforzándose en no perder esa disputa. Ahora, cuando en el segundo tiempo Talleres dice, bueno, tenela, salí jugando, te dejo más comodidad, que Lema tenga un poco más la pelota, que Lolo adelante un poco con sus conducciones, que Paul reciba entre los centrales como lo suele hacer y que intenta hacer lo que quiera. Ahí la atención más importante estaba en interceptar el pase entre líneas, interceptar el pase de Paul hacia Medina. Y curiosamente Boca salió cansado, salió impreciso y salió sin la precisión correspondiente y empezaron a aparecer las recuperaciones en mitad de cancha. Y Talleres, algo que no estaba pudiendo hacer, que era a través de un juego más colectivo, porque muchas veces se encontraron un poco cortados sus jugadores, empezó a aparecer a través de un juego de recuperaciones altas. A través de recuperar pelotas, pero todo de la mano de la primera decisión que tiene que ver con, ok, no te voy a intentar quitar la pelota o forzar tu error. Voy a hacer que vos tengas mucha cantidad de jugadores y que por ende tengas que hacer pases más precisos para que salgan bien. Fue perfecto, pudo potenciar muchísimo el rendimiento físico de Ortegoza, el rendimiento físico de Portillo, alguna también recuperación de jugadores como Bota. Y a partir de ahí, una vez que estaba más adelantado, aparecían los demás. Sosa a veces está más retrasado en la cancha y se ubica como una especie de 7 en el 4-4-2, pero hoy tenía momentos y momentos hasta que a veces se llegaba a centralizar. Creo que se notó bien que tiene muy buenos extremos. De Pietri creo que estuvo un poco más punzante el día de hoy, aunque sabemos muy bien que Sosa es el que suele tener más talento. En este caso creo que
El jugador argentino tuvo más destellos, tuvo ese pase hacia Bota en el primer tiempo, tuvo mejores gambetas, pero eso en el segundo tiempo mejoró mucho. El que también mejoró fue Bota, porque cuando recuperaban por ahí aparecía Bota y podía llegar a tener el propio que recuperara para saltar en velocidad con gambeta, con conducción o con pase hacia adelante, o mismo que recupere un mediocampista y se la pase a él y que arranque la jugada. A todo esto Girotti esperaba como un tanque de guerra, siempre de espaldas y aprovechándose de su buen físico para pivotear y para generar peligro de esa manera. Así todo creo que no tuvo un buen partido, pero fue molesto, evidentemente, no es que no lo fue. Creo que es el típico encuentro en el que hay tanto esfuerzo en el jugador que es medio injusto no destacarlo. Pero realmente no creo que haya tenido un desempeño lo suficientemente interesante como para, wow, qué figura o qué relevante que fue en el encuentro. Aunque seguramente el hecho de su presencia misma ya forzaba que haya otro tipo de situaciones que sean más fáciles para el resto de sus compañeros. Por tanto, hay mérito en esos movimientos. Además hay que mérito, por ejemplo, en las conducciones hacia adelante de Benavides, que tuvo un montón de tiros en todo el partido y que algo que hay que destacarle mucho a Talleres es que no le dejó a Boca nunca contraatacar. Siempre terminaba las jugadas, le pegaba el arco desde donde sea. Y por esa razón, y esto me parece interesante para analizar un poco cómo las estadísticas pueden ser a veces engañosas, que tuvo un montón de tiros Talleres. Tuvo 20 tiros contra Boca que tuvo 10. Y si bien sí tuvo más generación de juego peligroso Talleres, realmente el número que se ve en la estadística neta no es representativo de esa diferencia. Quizás la diferencia hubiese sido de, en vez de 10, 5 o 6. Que quizás uno puede pensar, bueno, igual es una diferencia bastante, pero no es lo mismo, ¿no? Creo que hay que siempre destacar. Y muchos tiros de Talleres fueron tiros desde súper lejos, que se fueron realmente súper afuera y que no tenían ninguna chance. O también tiros que estaban súper bloqueados y que el jugador le pegó igual, ya sea cabezazos súper incómodos o lo que sea. Por tanto, no existieron oportunidades claras antes del final para la T, sacando esa jugada de Bota que hablamos en el primer tiempo. Pero ya se notaba que Boca empezaba a perder pelotas, estaba de repente en conducciones y la perdía a través de una recuperación del rival simplemente poniendo el cuerpo, poniendo el pie. Y, claro, si la pierde un mediocampista y vos estabas preparado para contraatacar, ya el equipo tiene un plan que está específicamente orientado hacia eso. No es como antes que quizás recuperabas una pelota y que cuidabas más la pelota porque tu objetivo era otro. Ahora el objetivo había cambiado. Y esta es una percepción que quizás es un poco engañosa porque tal vez en el primer tiempo también lo intentaron, pero le salió menos porque Boca perdió menos pelotas. Y desde ese punto de vista uno podía analizar, ojo, capaz que el primer tiempo quisieron hacer lo mismo, pero no le salió. Yo creo que al menos fue más notorio ese hecho de relegar la pelota por el simple hecho de que no presionaron tanto. Como qué más visible y gráfico de querer demostrar que buscas la pelota que buscar presionar, ¿no? Por esa razón lo digo. Pero incluso algo muy curioso es que el hecho de que ceda la posesión hizo que tenga más posesión que en el primer tiempo. Y esto es una locura y puede parecer algo contrafáctico, porque hasta uno podría argumentar, ojo, Talleres, según vos, está queriendo ceder la pelota, pero tuvo más la pelota. La realidad es que sí, pero es porque su estrategia de tener su juego relacionado a una espera a los pases para poder interceptarla y tener más jugadores en daño de la pelota, terminó generando que Boca pierda más pelotas. Inclusive durante todo el partido el que llegó más veces al tercio final de la cancha fue Talleres, que evidentemente lo consigue durante el segundo tiempo, pero también lo consigue con una estadística pareja en los dos tiempos, porque su manera de atacar era una manera más directa. En cambio Boca capaz que tenía situaciones a las de que los pases que ejecutaba no terminaban siempre llegando hasta ese tercio final porque las perdía antes. Porque cuando sos más horizontal te pasa eso. Así todo, quiero destacar que hay muchas ocasiones en las que siento que Boca cometió errores o pérdidas y que Talleres no la supo manejar bien. Ya sea porque Boca tuvo un retroceso con muchos jugadores, rápido y dentro de todo generó esa incomodidad suficiente como para que no se genere tanta peligrosidad, pero también porque siento que los extremos creo que estaban muy cerrados, a veces los pases tenían que ser muy precisos para que también siendo claves o importantes o fáciles de hacer para el que tenía la conducción, porque las conducciones eran demasiado largas y por tanto ya una vez que tenían la chance de hacer el pase el jugador quedaba en offside, porque no ejecutaron bien la típica jugada de triangulación de llevar a la banda y tirarla para el medio para que uno remate y por tanto el remate siempre se veía muy bloqueado, llegaban al área y el jugador que tenía la pelota estaba con otro jugador defensor y por tanto tenía que patear con uno encima. Creo que en ese sentido no hubo una buena ejecución de contras. Y llamativo porque, por un lado, Boca está siendo súper débil a eso. Y por otro, Talleres ha metido goles de contra en esta Copa Libertadores, por ejemplo, que se vieron en muchas ocasiones y que es un recurso que suele ser bien. Creo que en ese sentido Boca es un partido que se le puede destacar eso porque el segundo tiempo pudo haber sufrido mucho más porque se equivocaron los mediocampistas. Pero creo que los defensores estuvieron mucho mejor. Principalmente de Lolo, que creo que
a medida que va teniendo más partidos titular, va demostrando cada vez más su talento y porque es un jugador que está en las inferiores de Boca. Ahora, estos últimos minutos tuvieron algunos ingresos como el de Bartichotto, también, perdón si lo pronuncio mal, el de Bustos, y que estos dos jugadores, por ejemplo, tuvieron bastante relevancia, también Galarza, perdón que lo digo desordenadamente, y que aparecieron. Hubo algunas jugadas en las de que Talleres lo que hacía era, tras la recuperación, ir hacia adelante, que rebote, y una vez que el jugador rebotaba de espaldas a la defensa, abrir la pelota hacia el otro lado, ¿no? Digamos que partimos por izquierda, rebota, va para la derecha. De esa manera Boca se complicó un montón, porque cuando recibía el que iba por la derecha, por lo general, como había mucha gente focalizada en el que iba a estar en el área a punto de, por ejemplo, poder voltearse y rematar, siempre terminaba quedando bastante cerrado. Y claro, si vos quedas compactado en lo que tiene que ver con la horizontalidad de la cancha, si un jugador recibe y te abre, el jugador que llega dentro de esa de esa ruta de la lateral, de la izquierda a la derecha, llega con más libertad. Inclusive hay una jugada al final que tapa Romero de un tiro de Bustos, que se puede ver cómo Boca, el pase que le hacen a Bustos, aparece Bustos al lado del lateral de Boca, que en ese momento ya era de Lolo, por cierto, porque hubo un cambio que entró Rojo, salió Sarachi y se puso de Lolo de lateral. Por tanto, ya había un jugador de Boca que no está acostumbrado a ser lateral y que encima estaba centralizado casi a la altura de un central, cosa que Talleres aprovechó muy bien, por un lado porque es un jugador más lento y el gambeteador tiene más capacidad de superarlo, es como que un pivot juega en el perímetro en básquet, y también porque esa centralización que tenía extra le permitía que el pase sea mucho más fácil de hacer, porque si le salía más abierto, había pura libertad, y si le salía más cerrado, de todas formas, no estaba un defensor por ahí. El defensor que estaba por ahí era recién en el lateral, y si se la jugaba y le salía mal, perdía. Porque imagínense, un defensor que está en el área, pero justo en el borde del área, o sea, en lateral, intenta anticipar un pase que va justamente para su zona. Llega a salir mal, llega a errar ese anticipe y le queda solo al otro en el área y se mete y te desborda y te hace destrozos. Por esa razón es un pase que da mucho más miedo interceptarlo y también por lo general el defensor deja que pase la pelota, no se la juega y se la juega ahora sí. En uno contra uno tiene que intentar superar. Y ahí Boca no estuvo bien al final. Se notó mucho cómo había espacio, se notó mucho cómo las pérdidas le dolían. Y en cambio Talleres se lo veía dinámico, se lo veía mucho más claro para decidir. Quizás la pequeña culpa que tiene la T de no ganar el partido puede tener que ver con que esos tramos finales Boca ya estaba un poco más entregado a defenderse. No era como al principio donde cuando perdía la pelota estaba solo con sus defensores. Y por esa razón termina siendo que cuando Talleres decide bien en mente de muchos jugadores. En cambio, cuando decidió mal, desaprovechó oportunidades que quizás eran mucho más claras por la concepción de la jugada, porque era una contra más pura. Pero bueno, son cosas del partido y creo que tiene que ver con cómo el equipo fue sintonizándose a medida que fue pasando el tiempo. Que por ejemplo, Bota, su mejor momento fue al final del partido. Lo mismo quizás con Sosa, lo mismo quizás con Bartichotto, lo mismo con Bustos que entraron justamente. Y que eso terminó provocando que justo las mejores oportunidades y las mentes más lúcidas llegaron al final. Boca ahí creo que tiene ciertos culpables, como ya dije, en el mediocampo. Quedó muy cortado, no supo cuidar la pelota, no supo manejar los pases horizontales. Tuvo muchos pases muy despacio, muy arriesgados entre dos jugadores rivales que evidentemente pueden ser interceptados. Arriesgó demasiado con gambetas. Tuvo, creo que 2 o 3 tiros al arco, no al arco, tiros totales que fueron buenos y realmente no fueron tan buenos. Tiró malos centros, fue apurado cuando tuvo ocasiones de gol. Las pelotas que tenía cuando lograba superar quizás esa línea de esos pases que interceptaba Talleres, no tenía tanta chispa, se lo notaba más cansados. Los laterales no tenían relevancia por ninguno de los lados. Taborda conducía de más. O sea, como que había una sensación de que había más incomodidad. Y yo lo relaciono, por un lado por lo físico, por otro lado por el diferente parado que tuvo la T, desde un punto de vista, como ya dijimos, táctico. Si estás acá el video y te gustó y pensás que puede ser un contenido interesante, te agradecería mucho que puedas suscribirte. Porque la verdad que mi sueño podría ser llegar a los 500 suscriptores para poder tener las membresías, o quizás a los 1000 para poder tener el partner. Y que bueno, es mi sueño poder vivir de la creación de contenido hablando del fútbol argentino y de todos los equipos. Como una conclusión final, creo que fue parejo y se mostró que ambos son competitivos. Importante para Talleres, porque cualquier partido de Talleres siga demostrando que está a la altura de los mejores equipos de Argentina es algo meritorio. Inclusive se notó, al menos a día de hoy, con las bajas que tiene Boca, que hay que ver hasta qué punto terminan llegando y beneficiando a Boca. Talleres tiene un plantel más amplio, más profundo, los cambios le vinieron mejor, se notó mucho físicamente que estaban mejor, inclusive se adaptaron tácticamente mejor y terminaron el partido mejor, cosa que hace que sea un conglomerado de cosas que hablan de una cosa muy seria que está generando Talleres, pero tampoco es una mala imagen para Boca. Evidentemente, desde un punto de vista más
tibio o sin ser tan efervescente en cuanto a la opinión. Algún hincha súper exigente que quiere que Boca gane todos los partidos a la Bombonera, sin importar quién sea, podría quizás exigir una victoria sí o sí y que encima sea dominando a Talleres. Pero creo que dentro del contexto y dentro de unos partidos previos donde siempre te metían goles, donde eras muy débil muchas veces durante diferentes tramos del partido, donde hasta los equipos que no dan la sensación de que te pueden hacer pelea, te hacían pelea, competir bastante bien, no cometer grandes errores durante todo el partido y mantener un trámite parejo contra Talleres, que es de los mejores y que está más consolidado que vos, me parece que es una buena muestra. Y ahora en más creo que los partidos que queden no van a ser ninguno tan competitivo y también los que vengan después competitivos se van a hacer un equipo con ciertos nombres diferentes por el mercado de pases y también por los jugadores que vuelvan. Creo que ambos podemos sacar cosas positivas, pero al mismo tiempo negativas, ¿no? Como el primer tiempo de Talleres, que estuvo quizás un poco desorganizado en la presión, que Boca le dominó la pelota, que en muchos momentos en las triangulaciones que hacía Boca de manera rápida iban atrás y no terminaban de llegar, el gol que mete Boca, la jugada clara que mete Boca, donde hay jugadores en el área, donde los centrales no pueden tirar bien la línea del offside en el primer pase, donde Boca logra desbordar, pero también Boca tiene sus defectos, como puede ser el segundo tiempo, donde ya hablamos y enumeramos las diferentes cosas que pasaron. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el siguiente video, que seguramente sea el partido Huracán, que bueno, tiene sus cositas.